Un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Hola, 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 mis amados hermanos, qué bendición como cada día, cada oportunidad que tenemos de compartir con todos ustedes, claro, lo más importante, la palabra del Señor, la que es una herramienta que nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos da vueltas y vueltas en nuestro interior, claro, pero ¿para qué? Para que nuestra vida, para que a modo personal, a modo familiar, económico, ponele la sanidad, todas las áreas de nuestra vida para que puedan hacer impacto en el blanco, para que puedan dar en el blanco. Eso es Torá, eso es instrucción, eso es palabra del Señor. Y justamente hoy vamos a hablar acerca de esto. ¿Será que Pablo, será que los apóstoles hablaron en contra de la escritura, de la Torá, de la ley? Vamos a seguir escudriñando la Escritura como lo venimos haciendo en el capítulo 5. Capítulo número 5, en el versículo 17, vamos a estacionar nuestra nave espiritual para escudriñar la Escritura. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20 inclusive. Y hay un título en Reina Valera, bueno, que dice Cristo y la ley. ¿Qué es la ley? Ya vamos a ver qué es la ley, pero te voy a invitar, claro, y agradecido a todos mis hermanos, amigos, familia, que se están suscribiendo a nuestra página de YouTube, la plataforma de YouTube Raúl Cajas, así que agradecido al Señor por cada mensaje, por cada saludo, por suscribirte a nuestra plataforma, nuestra página en la plataforma de YouTube. Eso nos va a promocionar que el motor de YouTube, tanto YouTube como Facebook, puedan justamente darnos la oportunidad de que más personas puedan oír, puedan escuchar un mensaje de fe, un mensaje de esperanza. Así que agradecidos al Señor por cada oportunidad, por los recursos, por las herramientas, por la salud, por el día a día, la vida que nos regala el Señor para hablar justamente de su palabra. Vamos a compartir en la palabra, voy a la Biblia, vamos a la Biblia. Acordate que lo hacemos más corto a los videos para que no se hagan muy extensos y bueno, y puedas quedar con ganas, con muchas ganas de seguir escudriñando la Escritura. Porque claro, los cielos y la tierra, dijo el Mesías, pasarán, mas mi palabra no pasará. Y Pedro, el apóstol Pedro, recordando, citando al profeta Isaías, dijo: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así que te animo a que no te quedes con lo que alguien te cuenta de la Biblia. No, léela por tus propios medios, escudriñala, estudiala, para que puedas ser enseñado, instruido por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Así que vamos a Reina Valera. Tengo en este momento la Biblia, Reina Valera, y ya te muestro, acá está capítulo 5, 17, hay un título. Jesús, dice Reina Valera, Yeshua es el nombre hebreo dado al Mesías. Yeshua, que es salvación. Yeshua significa salvación. Cristo, dice, vino a cumplir la ley. Estoy en Reina Valera 1960. Ya la saludo a mi hermana María desde la provincia, querida provincia de San Juan. Me dice: buenas tardes, pastores. Buenas tardes, pastores. A toda atenta a oír la poderosa palabra del Señor. Dios bendiga su vida. Muchísimas gracias, María,
por cada saludo, como siempre, ahí conectada a la bendición, nos ayuda, nos anima, nos alienta cada saludo. Así que por ahí, si me estás escuchando, si estás viendo y no te he saludado, no te veo por aquí, mandame decir de dónde nos escuchás, de qué parte estás siguiendo nuestra transmisión. Así te enviamos un gran saludo desde esta preciosa localidad de Tanti querido, provincia de Córdoba, muy cerquita a la Villa Carlos Paz. Cristo vino a cumplir la ley. Claro, recién lo decía y me sorprendo porque, claro, muchas personas dicen, no, Pablo ya dice que ya no estamos bajo la ley, sino la gracia. Y el que tiene a Cristo tiene todo y ya no tenemos que hacer nada. Él hizo todo por nosotros, Pastor Cajas. Así me dicen. Vamos a preguntarle a Cristo, al Mesías Yeshua, ¿qué piensa de la ley? Que vamos a hablar de qué es la Torá, qué es la ley, qué es la Torá, qué es el Pentateuco, qué son los libros de Moisés. Dale, acompáñame. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mire, la letra roja, usted lo estará viendo. La letra roja, o en su Biblia, en algunas Biblias, aparecen las palabras del Mesías, Yeshua, en letras rojas. Esas son las palabras de Cristo. Son importantísimas. Son muy importantes porque son palabras proferidas por el Mesías, por el Señor, por el Cristo. Cristo, dice este subtítulo aquí en Reina Valera, 1960, Cristo vino a cumplir la ley. Muy bien, voy a hablar un poco antes de entrar en el texto, en el contexto de esta palabra, que ley, ¿a qué se está refiriendo? Recuerde que la Biblia, el Tanaj, el Antiguo Testamento, como comúnmente lo conocemos, fue escrito en hebreo. Muy bien, y fue dado al pueblo hebreo. Entonces, después sufrió traducción, varias traducciones, hasta que nosotros vemos aquí Reina Valera, por ejemplo, 1960, hay muchísimas traducciones. Es más, hay personas que, claro, han como modo de inversión y que han tenido recursos y han hecho Biblias, han mandado a imprimir Biblias, y hay personas también inclusive que no son creyentes, son ateos, pero como un medio de negocio, como un negocio para las ventas de Biblias. Gente atea que no cree en Dios, pero bueno, eso un punto aparte. Hemos sufrido varias traducciones, entonces en el correr del tiempo y de cada traducción se ha ido perdiendo la riqueza, la esencia, podría decir, de la gran diferencia que hay entre el original y las distintas traducciones que han llegado. Hay lenguajes actual, hay muchísimas versiones de la Biblia. Entonces, la palabra, por ejemplo, acá dice Cristo vino a cumplir la ley. Esta palabra ley, en hebreo, la palabra es Torá. La palabra Torá es instrucción. Así tendría que haber sido traducida, como instrucción. Pero no como se tradujo del hebreo al griego, fue nomos o nomios traducida, y al español se translitera o se traduce como ley. Y eso suena como, claro, como dice Pablo en Gálatas, en Romanos, en Colosenses, que presta da lugar a una confusión. Y dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero Pablo va a hablar específicamente y de otro tipo de leyes, de otra ley, pero en este caso específico es Torá. Sabe que lo que había, la escritura que había en el tiempo de Cristo, ahora en este contexto que vamos a compartir, Mateo capítulo 5, no estaba Juan, no estaba Marcos, no estaba Mateo, los evangelios, no estaban los
Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Colosenses, Carta a Filipenses y todas esas cosas. El Nuevo Testamento como lo conocemos. No, lo que había en ese tiempo era la Torá, que es la instrucción, o la conocemos como la ley, mal llamada ley porque es instrucción, la Torá, conocida también como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La ley de Moisés también la vas a conocer, la vas a escuchar. Después vienen los profetas y después vienen los escritos de Salomón, los salmos, proverbios, eclesiastés, cantares, todos esos. Libros poéticos, también lo vamos a conocer así. Era lo que había. Entonces, vamos a ver, ¿qué dijo Cristo? Hay que invalidar, hay que dejar sin efecto todas esas cosas, los primeros 5 libros de la Biblia, que es la Torá, conocida o traducida como ley. ¿Vamos a dejar sin efecto los profetas? ¿Será que Cristo va a dejar sin efecto los escritos de Salomón, los libros poéticos como los conocemos? Vamos a ver, vamos a la palabra. Mateo capítulo 5, versículo 17. No, comienza con un no, una negativa. No penséis que he venido para abrogar. Esta palabra abrogar es cancelar. Usted la va a encontrar en otra versión como invalidar. En otras versiones va a decir dejar sin efecto, cancelar, dejarla de lado. No he venido para abrogar, para cancelar, es el término más correcto, cancelar. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Repito, Mateo capítulo 5, versículo 17. El subtítulo dice, Cristo vino a cumplir la ley. Entonces, en Reina Valera 1960, no penséis que he venido para abrogar, ya dije, cancelar, invalidar, dejar sin efecto la ley, que es la Torá, la instrucción, los libros, los 5 primeros libros, los libros de Moisés o los profetas. No, ni la ley ni los profetas. No penséis que he venido a cancelar eso. No he venido a cancelar, a abrogar, sino para cumplir. ¿Cómo? Él nos va a dar el ejemplo. Por ahí tenía otra versión. Dice a dar una clara manifestación de obediencia en el cumplimiento de la ley, de la Torá, del Pentateuco, los 5 primeros libros y de Moisés y de los profetas, que son muy importantes. Se acuerda que en el Nuevo Testamento vamos a encontrar varios textos hablando del fundamento de los profetas y de los apóstoles y los profetas. Quiere decir que en ningún momento de la Escritura están abolidos, están derogados, están cancelados. Claro que no. Pablo tampoco, no, bajo ningún punto de vista, pero hay que estudiarla a la Escritura y hay que ir viendo detenidamente. No penséis que he venido, ni siquiera se les ocurra pensar, tengo otra versión aquí del nombre restaurado, dicen no piensen que he venido a debilitar o destruir, esta es la Biblia del verdadero nombre, de los nombres restaurados, no piensen que he venido a debilitar o destruir la Torá o los Nabiim, que los profetas, no he venido para debilitar o destruir, sino para revelarla por completo como objetivo, dice, concebido. Mire cómo dice la Biblia, esta Biblia que tengo aquí con los nombres restaurados, la Biblia con los nombres restaurados, ahí está, acá tengo una copia y eso es lo que nos dice. Y sigue diciendo el capítulo 5 de Mateo en el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo, escuche, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, hasta que todo se haya cumplido. Entonces,
acá hay algo importante. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, el Mesías, Yeshua, va a citar, ¿qué cosa? 2 testigos. Y ya vemos que en el tiempo de Moisés, Moisés también cita a estos mismos testigos, a los cielos y la tierra. Y dice así Moisés, cito, dice, a los cielos y la tierra pongo por testigos hoy delante de ti, que yo pongo, dice, así dice, delante de ti, la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tus descendientes, tu descendencia. Hoy pongo delante de ti los cielos y la tierra como testigos delante de ti, que hoy pongo justamente la vida y la bendición, la muerte, la maldición y la muerte. Pero escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cristo, el Mesías Yeshua, está citando también la tierra, el cielo, dice, y la tierra como testigos. Porque él ya lo dijo en otras ocasiones, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, sino que la palabra del Señor permanece para siempre. Y sigue diciendo, ni una jota, escuche, ni una jota, ni una tilde pasará de la Torá, de la ley, del Pentateuco, hasta que todo se haya cumplido. Cita 2 letras, la J, dice, y una tilde. Ahora, en hebreos, claro, la J no existe, es Yud. Yud, cuando vemos el nombre del Eterno, Yud, Hei, Bab, Hei, que aparece en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, al pie de página, en el libro de Éxodo, capítulo 3, al pie de la página, hay una aclaración, una referencia acerca del nombre que yo soy. ¿Se acuerda? Moisés le pregunta, ¿pero quién le voy a decir al pueblo que me envía? Yo soy, Yud, Hei, Bab, Hei, que se translitera, ahí al pie de página usted va a ver como en Reina Valera, como dice Jehová, pero el verdadero nombre, claro, son el tetragramatón, Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces, J no existe en hebreo y tilde tampoco, porque no hay signos de puntuación. Entonces, nos da a entender una alegoría, el Mesías, de la importancia, dice que hasta que pase el cielo y la tierra, dice, van a pasar los testigos, los acontecimientos mundiales, terrenales, van a pasar, pero ni una J, ni una de las más pequeñas, a eso hace referencia, a lo más pequeño, a lo más, vamos a decir, insignificante, para que un modo podamos entender, pero no hay nada insignificante, sino que todo tiene un significado y un valor altamente positivo en la escritura hebrea. Entonces, ni una J, dice Reina Valera, ni una tilde pasarán, cosas pequeñas de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Nosotros hoy, en la actualidad, podemos decir, tenemos prácticamente la historia completa. Faltan pocos acontecimientos, sucesos que paulatinamente se están desarrollando. Y no es necesario ser un gran teólogo, ser un gran facultativo, un universitario, para darse cuenta de los acontecimientos mundiales que estamos viviendo y que nos hablan claramente que la venida del Mesías Yeshua está cercana, está, yo diría, muy cercana. Y que debemos, dice la Biblia, prepararnos cuando vemos Pablo, el apóstol Pablo, dice que debemos, cuando vemos las señales, los tiempos que vivimos, tiempos difíciles, días malos, cuánto más debemos esforzarnos, dice, y permanecer firmes cuando vemos que el día se aproxima. La llegada de Cristo, el Mesías, es inminente y debemos estar preparados. Debemos estar muy preparados, diría yo. Entonces,
Dice el versículo 19, de manera que cualquiera, escuche, preste atención, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, es decir, que hay una gran importancia acerca de los mandamientos, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga. Hay una diferencia. Acá hay uno que los quebranta a esos mandamientos por pequeños que sean, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ya voy a abrir un paréntesis ahí. Pero más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjese qué importante que es esto. Claro, mucha gente por ahí dice, al estar en Cristo, porque citan Gálatas, citan el libro de Romanos, citan Colosenses, y dicen, no, es que Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, fue cancelada. Yo le he preguntado, mire, a testigos de Jehová, a mormones, a católicos, a miles, etcétera, etcétera, etcétera. La lista se hace interminable. Y le digo, ¿qué es la ley? Y le pregunto acerca de la Torá, de los mandamientos, que habla Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, y de los cuales se desprenden 613 leyes. Mucha gente dice, son demasiadas leyes, no se puede cumplir. El Mesías dice que él no vino a abrogar, a cancelar, a invalidar. No, él vino a cumplir, a darnos el ejemplo y a demostrarnos que sí se puede cumplir. Mucha gente dice, no, estamos bajo la gracia. Cristo, el Mesías ya hizo todo por nosotros. Entonces, nosotros debemos vivir tranquilamente, feliz, en paz, porque lo tenemos a Él y porque Él hizo por nosotros una vez y para siempre. En parte, tienen razón. Pero Cristo nos conecta. ¿Qué cosa? Los mandamientos. Yeshua dice, seréis mis amigos si guardáis mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. Yo no hablo de lo mío, sino de lo que el Padre me ha dado para que hable. En Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo, el logo, la palabra, y el verbo, dice Juan 1:14, la palabra se hizo carne. El Mesías Yeshua es la palabra, es la Torá viviente. Él, toda palabra que salía de la boca del Mesías era palabra de Dios, la palabra del Eterno. Entonces, miren lo que dice aquí, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, la persona que le parezca y diga, no, son cosas pequeñas, y la quebrante, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero si en algunos versículos anteriores dice que Cristo no vino a abolir, a cancelar, a invalidar nada. Entonces, hay pastores, yo era uno de esos, y cumplía en parte, entonces estaría en este equipo de los que quebrantan los mandamientos, porque tomaba, claro, del antiguo pacto, tomaba algunos mandamientos. Algunos sí, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás. Algunos sí, otros no. El diezmo, las ofrendas, las primicias. Pero claro, de la ley sacaban, hasta en la actualidad hay muchísimas congregaciones y pastores que tienen en cuenta esto, muy en cuenta, pero se olvidan de otras cosas. De manera que cualquiera, dice, que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Ahí voy a abrir un paréntesis. Esta palabra, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos, a mí me daba vuelta hace mucho tiempo.
Y digo, bueno, pero de igual manera va a estar en el reino de los cielos, por más que quebrante los mandamientos, por más que sea que quebrante, que infrinja la ley, la Torá, los mandamientos, según Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ahí encontramos el pecado, el significado de pecado. Es infringir todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, la Torá, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, porque pecado es infracción, dice, de la ley, de la Torá, de esto que estamos hablando ahora. Entonces, por pequeño que sea, y así enseña, dice, será muy pequeño en el reino de los cielos. Entonces yo preguntaba y decía, va a entrar lo mismo, pero sabe que entrando en profundidad, escudriñando lo que esta palabra pequeño en hebreo, claro, estoy haciendo un resumen más o menos de lo que es esa palabra y de lo que es este versículo que estamos compartiendo, pero la palabra pequeño, está asociado, ¿sabe qué? Al nombre Nabal. Nabal fue un hombre que era un insensato. Esa sería la palabra. En el ranking de los más despreciados de las Escrituras, Nabal fue el esposo de Abigail. En el tiempo del rey David, cuando estaba huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería matar, el rey Saúl, bueno, Nabal obraba insensatamente. Entonces acá se lo asocia a pequeño a la palabra Nabal en hebreo, que quiere decir insensato, de muy mala vida, de muy mala manera de vivir, un hombre digno de ser separado de todas cosas, de las cosas espirituales, sin miedo, sin temor. Entonces, y despreciado. Dentro del ranking de lo despreciado está Nabal, que significa, la raíz de la palabra hebrea pequeño se lo asocia a Nabal, una persona digna de ser despreciado por la manera de aflar la conducta, el esposo de Abigail. Y Abigail le salvó la vida prácticamente, porque en el tiempo de la esquila de las ovejas, el rey David fue y pidió, claro, se acostumbraba a pedir así alguna donación, y claro, Nabal los corrió, los expulsó a los hombres de David cuando fueron a pedir. Entonces se enojaron y lo iban a matar. Pero Abigail, la esposa de Nabal, salió al encuentro y llevó regalos, y como para aplacar la ira de los hombres de David y de sus hombres. Pero ¿qué pasa? Dice que, claro, después le va a contar a Nabal ella lo que había sucedido, y él estaba borracho. Entonces esperó, dice la Biblia, que esperó hasta el otro día y le contó. Y le dio como, yo no sé si una parálisis, un infarto, y murió. Quedó así por un tiempo y luego murió. Porque yo tengo acá escrito y subrayado, acá dice, no os conozco. No os conozco. Claro, cuando dice el Mesías, llegado aquel día y muchos me van a llamar y me van a gritar y me van a decir, Señor, Señor, ábrenos. Y yo les diré, cuando se hayan cerrado las puertas, en el juicio, en el gran día, y muchos vengan y digan, Señor, Señor, ábrenos, yo les voy a decir, no os conozco, hacedores de maldad, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esa palabra, hacedores de maldad, quiere decir, escuche, desconocedores de Torá, o la ley como estamos compartiendo aquí, desconocedores. Una persona ignorante, una persona que no le interesa los mandamientos, la instrucción, es un ignorante y estarán afuera. Así dice la Escritura. Entonces, sigo. Gaby Cabrera, te saludo, te doy las buenas tardes. Bienvenido, mi hermano Gaby, desde Paso del Rey, provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, bendiciones, pastor. Me dice un abrazo grande para toda la familia, para Nati, para los chicos, para toda la familia, Gaby, que el Eterno te bendiga y te guarde.
Entonces, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será vano, sería la palabra, insensato. Otra palabra dice vacío, hueco. Sin eso será llamado pequeño, dice, en el reino de los cielos. Pero otras versiones más hebreas dicen como que no existe. Como que no existe. Más, pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Yo me preguntaba mientras estudiaba, escudriñaba este texto y decía, Pablo, ¿será que va a ser llamado uno grande? ¿Será que va a ser llamado grande? Como por ahí dicen, no, que enseñó en contra de la ley, enseñó en contra de la Torá, porque ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Realmente, ¿qué quiso decir Pablo, el apóstol Pablo? O los apóstoles, los discípulos del Mesías. Grande, qué bueno que esté en nuestro corazón ese deseo de entrar, pero no como algo vacío, algo hueco, algo insensato, no. Al contrario, ser reconocidos. Escuchar, a mí siempre me gusta este texto que dice, escuchar de la voz, de la boca del Señor decir, bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel. Mateo capítulo 24, en las señales del fin, o Mateo capítulo 25 también, cuando habla del juicio a las naciones, que diga el Señor, bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo, a ese estado que lava, que el Padre ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Qué lindo es escuchar del Señor eso, llegado ese momento, que se derraman lágrimas, claro que sí, lágrimas, sufrimiento, burla, muchísimas cosas, opresión, angustia, malas palabras, bueno, una lista. Pero qué bueno es llegar y escuchar del Señor eso. Cuando llegue ese día, bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo que el Padre, que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Y no ser un cabeza hueca, un insensato, un Nabal. Escudriñelo a Nabal y ya va a ver lo que es ese hombre. Entonces, si termina Mateo capítulo 5, estamos y vamos al versículo 20. Porque os digo, y el enseñar, eso es muy importante. Conocer y enseñar también. El que los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y dice el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia, escuche, si vuestra justicia, la palabra hebrea es sedaká, que aparece muchísimas veces en la Escritura. El Mesías dijo en Mateo capítulo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Bueno, es importante la justicia. Escuche, la sedaká es la palabra hebrea. Porque os digo que si vuestra justicia, se lo está diciendo ¿a quién? A los discípulos y a la audiencia, a esa multitud, en el sermón del monte. No te olvides que estamos en el sermón del monte. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, más grande que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habla de la justicia, de la sedaká, que es muy importante. Ahora, preste atención, habla de dos tipos de personas. Los escribas, que tenían la responsabilidad de escribir, hacer copias, ejecutar copias de la Torá, de los 5 primeros, la ley de Moisés, los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, 5 primeros libros de la Biblia, del Tanaj, del Antiguo Pacto, y eso aproximadamente le llevaba un año a los escribas, y tenía que ser
muy cuidadosos de no cometer ningún error. Entonces los escribas que tenían un control muy estricto sobre la palabra del Señor, en escribirla. Y los fariseos, por su lado, de hablar la palabra, la ley, la Torá, los cinco primeros libros, los libros de Moisés. Entonces, escribas y fariseos, que era un grupo especializado en Torá, en la palabra del Señor, en la ley. Entonces el Mesías dice, pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, sintéticamente, ¿qué les quiso decir el Mesías Yeshua a la audiencia, a los discípulos y a la multitud que estaba expectante en ese monte, en el Sermón del Monte? Les quería decir que están los escribas, los religiosos y los fariseos, eran muy cuidadosos en lo que se escribía y en lo que se decía, pero escuche, no en lo que hacían. Entonces, sabe que el Mesías habló del conocimiento, Juan capítulo 8, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Y en Oseas capítulo 4, versículo 6, el Señor habla a través del profeta y dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, y por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Pero el conocimiento debe ir acompañado de ¿qué cosa? Del hacer, de convertirnos en hacedores. Ahí está la justicia. El reino de los cielos se rige por principios divinos, por leyes, por la justicia del Señor, por la sedacá. Y lo más importante en el reino es obediencia. La obediencia no me sirve de nada estudiar y estudiar Biblias y Biblia y tengo cantidad de libros para estudiar y no lo hago. Soy un oidor olvidadizo. No, el libro de Santiago capítulo 1 versículo 22 y Romanos capítulo 2 dice que debemos no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Entonces, hasta aquí nomás la palabra del Señor. Ya me estiré un poco más de lo que tenía del tiempo de hoy. Te bendigo, muchísimas gracias, que puedas estudiar, que puedas escudriñar. No te quedes con lo que el pastor Caja te dice. Estudialo por vos mismo, escudriñá la escritura. Hay muchos métodos, hay internet, hay muchísimo material. Pero claro, guiados por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Te bendigo, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé Shalom. Shalom es paz, es plenitud, es reconciliación con el Señor. Un abrazo grande. El día martes, si el Eterno así lo permite, vamos a estar compartiendo mucha más palabra del Señor. Shalom. Alejem.